ya en todo el mundo hay muy poca militancia. Los partidos actualmente son más bien agencias de colocación que solo se activan en época electoral. Si sobreviven, son porque son un gran negocio, ya que son los vehículos para acceder al poder. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de verdad? Pues tenemos que este va a ser un año electoral no solo en México, sino en buena parte del mundo. Y en todos lados está el mismo problema, que es el desprestigio de los partidos políticos, que son, por cierto, los gestores de la democracia. Y por lo tanto, por todas partes, la democracia está en crisis. Hay quienes dicen que lo que está en juego es el régimen democrático liberal tal como lo conocemos, o el abocarnos a la aparición de regímenes autoritarios que terminarán con la democracia liberal, y que si esto ocurre, lo lamentaremos todos. Pero habrá que reconocer que no llegamos a esta situación así por las buenas, sino por años de democracia que no resolvió los problemas de la gente. Y que ahora, pues, la gente está buscando por otro lado algunas soluciones a sus problemas que la democracia no supo resolver, sobre todo en su última etapa neoliberal, en donde se sostuvo que la democracia liberal y la economía de mercado eran dos cosas que caminaban juntas. Ahora, algunos dicen que se le pidió a la democracia cosas propias del mercado que la democracia no podía satisfacer. Y dejan de lado esta mancuerna de democracia liberal y mercado libre, que muchos promocionaron como la solución definitiva a los problemas del mundo. El más sobresaliente fue Francis Fukuyama, que en su libro anunció el fin de la historia. Y con esto indicaba que habíamos llegado a una etapa de estabilidad mundial, con conflictos menores, pero donde la democracia liberal y el libre mercado eran los factores fundamentales. Pero no le duró mucho el gusto, porque el mundo se comenzó a descomponer de manera acelerada y se puede decir que la historia volvió por sus fueros. Y todos los problemas irresolutos que teníamos, pues se fueron agravando, porque teníamos el problema del cual ya se hablaba desde los años 80 del siglo pasado, que era que teníamos estados nacionales, ¿sí?, incapaces de resolver los problemas mundiales, porque su autoridad no cubría tanto. Y por otra parte, teníamos estados nacionales muy grandes para resolver problemas locales. Entonces, por los dos frentes se fueron descomponiendo las cosas. Y esto porque no se hizo lo que se debía, que era crear organismos supranacionales con autoridad para encargarse de los problemas globales que ya se vislumbraban por todo el orden, ¿sí? Y sobre todo en el orden ecológico, ya que el planeta es un gran ecosistema en el que todos dependen de todos. No puede alterarse alguna parte sin que se vea reflejado en otras. Y lo que sí se globalizó, pues fueron las finanzas, con lo que quedaron libres las ataduras nacionales y no había una regulación mundial que les pidiera cuentas. Así que se pusieron a devastar el mundo en lo económico y en lo ecológico, sin que nadie les pusiera coto. A veces se les imponían regulaciones, pero siempre encontraban la manera de brincárselas. Solo les recuerdo que el capital financiero tenía muchas regulaciones. Una de ellas es que no podía exceder del 10% de los fondos de un banco
y por otra parte estaban separados la banca de ahorro, ¿sí? y préstamo, y por la otra el sistema financiero de alto riesgo, en donde si ganabas, pues el que ganaba se forraba, ¿verdad? Pero de una manera no exorbitante en aquel momento, como pasó después cuando fueron aboliendo todas las regulaciones, en las que quedó que se podía ir a donde les diera la gana y sin pagar impuesto. Y eran legales las tranzas, como la que aquí en México vivimos con Banamex, que fue vendido Banamex a Citibank sin pagar impuestos. Todo porque se hizo a través de la bolsa. Entonces, como ven, pues el campo se fue canteando completamente a favor de los ricos, que prácticamente hicieron una revolución y que ganaron en toda la línea. Y todo esto dizque bajo regímenes democráticos, que fueron dejando de lado los intereses de la sociedad, porque según eso, esta no existía. Existían los individuos y sus familias, y se debería velar solo por estos intereses y dejar de lado el orden social, que se ajustaría solo por las leyes del mercado, ¿verdad? Y en este proceso el Estado se fue debilitando, perdiendo su función más esencial, que era la de proporcionar seguridad a cambio de entregarle el monopolio legítimo de la coacción. Algunos dicen que de la violencia, pero el Estado es más que violencia, porque en realidad tiene muchos modos de presionar, principalmente a través del fisco, y en un último término se tiene legalizado el uso de la violencia. Y les recuerdo que el monopolio implica el ejercicio exclusivo de una actividad sin competencia. En este caso, el uso de la coacción, y en el último extremo, el de la violencia. Solo el Estado puede coaccionar y usar la violencia con legitimidad. Esto es, con aceptación de parte de la ciudadanía. Pero claro, todo regulado por leyes y reglamentos. La coacción no pueden aplicarla a las autoridades a capricho, ni usarla arbitrariamente para obligar a los ciudadanos a hacer algo. Y este debilitamiento del Estado fue lo que nos fue llevando al desgaste institucional, ya que si los problemas los tenía que resolver el dichoso mercado, pues entonces ¿para qué servían las instituciones? Entre estas, los partidos políticos que han sobrevivido, pero como cascarones vacíos. Ya en todo el mundo hay muy poca militancia. Los partidos actualmente son más bien agencias de colocación que solo se activan en época electoral. Si sobreviven, son porque son un gran negocio, ya que son los vehículos para acceder al poder, en donde se decide qué le dan a quién, cuándo y cómo. Y por otra parte, la falta de militancia pues fue sustituida por las agencias publicitarias, que se pusieron a cargo de vender a los candidatos. Si lo hacían bien, podían ser contratadas por el bando contrario para que vendieran a los suyos con el mismo éxito. Así que los partidos fueron perdiendo toda ideología y lo único que interesaba era el acceso al poder. Y eso es lo que vemos en nuestra vida política. Pero no es privativo de aquí, ¿eh? Ya se da en todo el mundo, en donde la publicidad ha desplazado a la política sustancial. O sea, donde había cierta participación de las bases partidistas, pues hoy ya es pura faramaya. La política siempre ha sido un espectáculo, pero nunca un espectáculo tan bofo, ¿eh? Aquí tenemos a una parejita que se dice fosfo, fosfo, pero en realidad debiera ser bofo, bofo. Y estamos en problemas,
porque al parecer pintan para ser los prototipos de los nuevos políticos. Mucha imagen y poca capacidad. Aquí en nuestro reciente pasado había gente ocupada en la política, pero con mucha preparación, aunque uno no estuviera de acuerdo con lo que pensaban. No se puede negar que estaban más o menos preparados. Y les pongo ejemplos. Está el caso de Porfirio Muñoz Ledo, la señora Rosario Green, González Pedrero, Jorge Carpizo, el señor Diego Valadez, Beatriz Paredes, Víctor Flores Olea, Julia Carabias, Jesús Reyes Heroles, Eberto Castillo, ¿sí? Todos estos en conjunto con intelectuales como Pablo González Casanova, periodistas como Julio Scherer, y toda esa gente fue la que impulsó nuestra apertura democrática y después su implementación. Pero como decíamos, era gente más o menos preparada. Ahora parece que vamos a tener una nueva generación de políticos que solo saben echar rollos y cuya mediocridad es más que evidente. Así que estamos en problemas, Porque si gente preparada nos dio una democracia cara y chafa, pues esta nueva generación, para construir instituciones, pues no vemos cómo, porque demolerlas es fácil, Lo que es difícil es construir las instituciones. Así que la tarea pendiente que teníamos era la de construir un país de instituciones sólidas y solventes. Esto se está haciendo como difícil de vislumbrar con la clase política actual, pero no se le ve por ningún lado capacidad a los que tenemos para que puedan resolver los problemas que hay hoy. Tenemos un gran problema, el de la violencia, el cual está hoy ahí en boga, pero ya hablaremos de él en otra ocasión. Hoy quiero dejar esto hasta aquí como una reflexión de cuán importante son los procesos políticos y la atención que debe de poner la ciudadanía para darle un verdadero rumbo que nos lleve a ir solucionando nuestros problemas. Es responsabilidad, porque quien decide es la ciudadanía con su voto. Hasta aquí este comentario y continuamos con este mismo en nuestra próxima edición.